Ahora sí, hoy celebramos la 10ª Marcha Rosa y por tal motivo os queremos dar las gracias, con mayúscula, a todos por acompañarnos y apoyarnos año tras año, porque sin vosotros no hubiese sido posible llegar hasta aquí. Gracias. También nuestro agradecimiento al excelentísimo ayuntamiento, medios de comunicación, protección civil, policía local y a todas las empresas colaboradoras. Gracias. Hoy nos acompaña el alcalde Luis Miguel Núñez, Dolores Bonilla, coordinadora de Cáceres, y Ramón Nevado, enfermero del centro de salud, al cual le cedo gustosamente la palabra. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Ramón Nevado, vecino y enfermero en el Centro de Salud de Jaraí de la Vera. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo a la Asociación Española contra el Cáncer por la gran labor que realiza y a la Asociación de Jaraí por brindarme la oportunidad de decir unas palabras. He estado trabajando durante 12 años en la planta de cirugía general del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. He podido observar de cerca y atender a pacientes ingresados por este motivo. Gracias a la investigación, el diagnóstico, la cirugía y el tratamiento del cáncer ha evolucionado mucho, consiguiendo que los porcentajes de curación y supervivencia sean cada vez más elevados. La prevención es el primer paso para la lucha contra el cáncer. Para ello es fundamental dedicar tiempo a la autoexploración y ante cualquier cambio consultar al médico, dejando de lado el miedo y pensamientos como seguro no será nada, ¿para qué voy a ir? Uno de los aspectos más importantes en el éxito de la lucha contra esta enfermedad es la detección precoz de la misma. Recordar que todos y todas podemos contribuir a este proceso aprovechando la oportunidad que nos brinda el Sistema Extremeño de Salud a través de los programas de prevención precoz del cáncer de colon y el cáncer de mama para personas, el primero entre 50 y 69 años y el segundo, el de mama, para mujeres entre 49 y 69 años. Para terminar, como bien se ve reflejado en el lema de la Marcha Rosa de este año, insistir en la relevancia de estas 3 palabras para continuar con el camino de la lucha contra el cáncer y seguir salvando vidas. Apoyo, investigación y prevención. Muchas gracias por vuestra atención y disfrutad de la marcha. Y muchas gracias por el gran acompañamiento en esta Marcha Rosa, porque con vuestra ayuda la investigación irá más allá. Quiero disculpar la falta de Pedro Pastor, que es el presidente provincial. Yo soy María Dolores Bonilla, una vocal de la asociación, pero esta mañana no puede venir porque es la marcha de Cáceres. Este Rosa queremos sea un avance en más prevención, día y diagnóstico precoz, que ninguna mujer falte a su mamografía y que el cáncer de mama se siga investigando para ganar más supervivencia. Actualmente es el 85%. Este año ponemos el foco en las consecuencias de día a día de sobrevivir al cáncer o vivir con un cáncer de mama metastásico. Hacer una mención especial a nuestra querida compañera Ramón, que nos dejó el mes pasado, luchadora incansable contra el cáncer. Su gran dedicación a esta asociación siempre será un ejemplo para todas. Fue una suerte tenerla en nuestras vidas, donde compartimos risas y también lágrimas. Compañera y amiga, siempre estarás con nosotras. Seguiremos luchando como lo hiciste tú. Te queremos. Desde luego esta marea rosa era lo que queríamos volver a ver en nuestro municipio. Por lo tanto, muchas gracias por venir, ¿no?, en este domingo aquí al corazón de nuestro municipio, a esta Plaza Mayor, para emprender esta marcha que en definitiva es tratar de sumarnos, tratar de concienciar, tratar también de conseguir algún fondo. Por la calle Damas va a ir la policía local abriendo con el coche y en último lugar va a ir Protección Civil cerrando lo que va a ser la marcha.
Del 752 al 62 mío, ¿eh? Caso